momento de quietud, de concentración, de sobria expectativa. Luces discretas y cálidas, uno que otro pecho que tose, conversaciones cortas en voz muy baja. Un espacio lleno de silencio que en unos minutos será ocupado por un torrente intenso y magnífico de sonidos, de la más antigua señal de civilización, la música. Cada cultura, cada época, puede ser recreada aquí gracias a la cuidadosa preparación de muchos intérpretes al mando de un guía de oído perfecto, para tejer una filigrana delicada de notas y compases para generar la gran música erudita. Comienza el recorrido por la ciudad invisible que vibra detrás de una orquesta filarmónica. ...101 músicos perfectamente sincronizados interpretan la Sinfonía número 7 de Gustav Mahler, Canción de la Noche, una pieza clásica compuesta en 1905 y que más de 100 años después llega a oídos de los espectadores de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Pero ¿cómo llevar a cabo este complejo momento? ¿Cuántas personas intervienen en la organización de un concierto como este? Lejos de los escenarios y del público, incluso de los músicos y de sus instrumentos, la organización de este concierto comienza desde el año anterior, en una oficina. La función comienza cuando los 4 directores artísticos que tiene la Orquesta Filarmónica de Medellín se reúnen a decidir, con meses de antelación, cuáles serán las obras que interpretarán en la siguiente temporada. La Orquesta Filarmónica tiene un comité artístico. Este comité está compuesto por el director y su equipo de colaboradores, el director asistente, el asesor musical y el director asociado. Durante todo el año nos vamos reuniendo y vamos mirando cuál es el objetivo que tenemos en las temporadas, es decir, el camino que vamos a seguir cada año. En las obras artísticas se debe respetar el derecho intelectual sobre la creación de cada pieza. El departamento de producción de la orquesta inicia el proceso de compra o alquiler de las partituras a la editorial musical propietaria de la obra. El departamento de producción le toca una labor inmensa. Después de que el comité artístico resuelve qué obra vamos a interpretar, el departamento de producción tiene que encargarse de todo. Nosotros nos contactamos con la editorial que tiene los derechos de ejecución de la obra, les tenemos que indicar dónde se va a hacer el concierto, qué fecha, quién va a ser el director, quién va a ser el solista, y con todos esos datos ellos nos envían un contrato. En ese contrato nos dicen cuánto cuesta la obra y están los términos legales de la ejecución de la obra, en el caso de las rentas. Esas obras tienen un periodo para devolverse y en caso tal de que haya alguna demora, debe pagarse una multa. Las partituras pueden llegar desde diferentes partes del mundo. Este proceso requiere tiempo para diligenciar los asuntos legales necesarios para ofrecer el concierto. Casi siempre para uno rentar una obra necesita unos 3 meses de anticipación mientras se hace contacto con la editorial, mientras se firman los contratos, mientras se pagan los derechos, mientras nos llegan las partituras. Cada contrato de alquiler o compra de una obra musical tiene unas restricciones específicas sobre el uso que la orquesta le dará. En el caso de las obras que son de libre ejecución, se pueden tocar en cualquier momento. Las obras que son compradas también tienen la misma característica. Las obras que son rentadas no se pueden tocar, no se pueden prestar, no se pueden fotocopiar, porque dentro del contrato están todas esas cláusulas. Si nosotros violamos una de esas cláusulas, nos sometemos a que nos multen.
Con más de 30 años de trayectoria y más de 2.240 conciertos interpretados a través de su historia, son aproximadamente 4.000 obras musicales las que ahora reposan en las oficinas. Sinfonías, oberturas, óperas y demás están perfectamente clasificadas. Cuando ya se tienen las partituras acá, que el departamento de producción ha pagado los impuestos, entonces se procede a preparar el concierto en sí. Han pasado varios meses desde que la Orquesta Filarmónica de Medellín eligió la Sinfonía número 7 de Gustav Mahler como una de sus obras de temporada, y Ana María, violista de la orquesta, recibe ahora su partitura. Una vez las tiene la orquesta, nos las envían por correo. Entonces ya con las que uno tiene en internet, pues uno adelanta todo el proceso de escuchar la obra, de identificar el tiempo, más o menos qué pasajes difíciles tiene. La orquesta cuenta con 66 músicos, pero esta obra en particular requiere de 101 músicos profesionales. Las personas de partituras del centro de documentación nos pasan los scores donde dice las obras, qué instrumentos van a requerir. Entonces, de acuerdo al número que nos da esa partitura, ya nosotros miramos si nuestra planta básica es suficiente o si ya corresponde pues llamar a otras personas que nos vengan a apoyar. Viviana toca el arpa, vive en Bogotá y es una de las contratadas por la orquesta para la presentación de este concierto. Desde más o menos noviembre de un año ya me empiezan a contar un poco cómo va a ser su programación del año siguiente, como para que, bueno, tienen ciertos ciclos, vamos a utilizar mucha arpa en tal mes, como para que uno se vaya organizando y ellos también. Y ya empezamos a concretar en enero. Yo ya hago contacto pues con cada persona, le digo qué tipo de programa es, cómo van a ser los ensayos, para que ellos ya me digan si tienen disponibilidad de venir a todos, porque obviamente la idea es que puedan venir a todos los ensayos. Y ahí empezamos a concretar ya las cosas logísticas, como bueno, entonces el vuelo, cuándo va a ser el vuelo, qué fechas te convienen. Al mismo tiempo, el departamento de producción está haciendo gestiones para preparar los ensayos generales de toda la orquesta y buscar los lugares donde se realizarán. Cecilia es la directora de talento humano, encargada de que los músicos siempre estén informados de las decisiones administrativas. Yo ya me encargo de hacer la programación para pasárselo a los músicos, donde le decimos el horario, el sitio, si hay conciertos dentro de la semana o dentro del mes, decirles qué conciertos, en qué sitios, en qué horarios. Luego se crea una programación para estos ensayos. Teniendo en cuenta que la orquesta debe preparar más de 20 conciertos al año, esto se convierte en una tarea complicada. El área de talento humano organiza y controla los tiempos de los músicos para asistir a los ensayos y conciertos. La orquesta funciona como una familia y es una familia desde también pues toda la parte administrativa, ¿cierto? Es que la orquesta no existe sin los músicos, pero los músicos solos no podríamos, pues sí podríamos tener una orquesta, pero digamos que nos sería más difícil porque nos hemos concentrado toda la carrera en tocar. Entonces digamos que ese proceso de administrar, de mover, entonces para mostrar lo que hacemos en un músico es un poquito pobre. Entonces toda esa parte administrativa es muy importante por eso. Paralelo a los ensayos para su temporada de conciertos, durante el año la orquesta hace otras pequeñas presentaciones que los mantiene activos en iglesias, teatros pequeños o municipios cercanos. Es muy importante porque son conciertos didácticos en los que nosotros le enseñamos a la gente a ver un concierto, a gozar un concierto, a poder vivir un concierto en vivo.
son supremamente importantes. Son conciertos que nosotros aprovechamos para enseñar la música. Mientras en las oficinas de la orquesta se hacen gestiones para coordinar los lugares y horarios de los ensayos generales, cada músico ensaya en casa su parte de la obra. Los ensayos en casa son absolutamente necesarios. Un profesional de la música se caracteriza por la seriedad al enfrentar las obras que interpreta. Ana María practica una de sus partes para familiarizarse con la obra antes de ensayar con el resto de la orquesta. Si yo tengo mis notas listas y los otros 7 de mi fila también, pues podemos llegar a hacer un ensamble, porque si no vamos a perder mucho tiempo en todo este trabajo de nota por nota, aprendiéndola, ¿cierto? Porque tú sabes que todo esto es mecánico. Entonces es una cosa que uno tiene que resolver primero, qué dedos voy a poner, eso lo llamamos digitaciones, qué digitación voy a hacer en este pasaje y tal, todo eso lo debía hacer uno antes, muy lento, para cuando llegues ya a la fila, ya nos empezamos todos a acoplarnos y a hacer música. Me mandan inmediatamente, la orquesta tiene una persona que se encarga de las partituras, entonces me mandan inmediatamente las partituras para que yo las vea, porque como yo no estoy acá, yo no las puedo pedir. Me las escanean, yo las imprimo y las empiezo a estudiar en mi casa. De modo que yo llego aquí directo, ya con el material preparado para el montaje. Usted tiene que descubrir cuáles son las dificultades de la partitura antes de venir al teatro. Usted tiene que descubrir por qué una partitura es más compleja y tiene que tratar de descubrir si el tempo con el cual ensaya la partitura es el tempo adecuado. Luego de muchas horas de práctica, llega la semana previa al concierto y la publicidad se convierte en un tema central para invitar a la ciudad a asistir a la presentación. Mañana se encontrarán por primera vez los 101 músicos para ensayar, y Ángela con su equipo de trabajo prepara todo para que las partituras estén en el lugar del ensayo al día siguiente. Es temprano, la parte más oculta de la orquesta empieza sus labores. Deben garantizar que tanto atriles como partituras estén en su sitio para cuando los músicos lleguen a su ensayo. Nosotros tenemos nuestros propios utileros. Ellos son los encargados de todos los instrumentos, de colocar los atriles, de colocar las sillas, de colocar los grandes instrumentos de la orquesta que no son llevados por sus propios músicos y de guardarlos. Aquí empieza la gran presentación. El trabajo dedicado de cada una de estas personas garantizará la concentración total de los músicos y permitirá que el ensayo comience sin contratiempos. El utilero es parte súper importante. Imagínate 100 músicos que estamos en escena sin organización, no se podría. Estos son unos seres invisibles, pero para nosotros son supremamente visibles y son supremamente importantes. Sin ellos no podríamos hacer los conciertos. Después de que se coloca un programa de esta naturaleza, tenemos que fijarle el número de ensayos. Con la madurez que tiene la orquesta, necesitamos solamente 6 ensayos para hacer esta programación. Hoy, por primera vez, y después de meses de ensayar en solitario, todos se escucharán juntos con el fin de lograr la mejor de las sincronías. Ana María y Viviana se encuentran, toman sus lugares. Cecilia también acude a los ensayos. Cuando ya vamos a los sitios de ensayo o a los conciertos, yo siempre estoy con ellos, tanto en los ensayos como en los conciertos. ¿Para qué? Para coordinar que ellos realmente lleguen todos, entonces estar pendiente llamándolos dónde está, dónde viene, el sitio de ensayo es este, es a tal hora, por qué no ha llegado, qué le pasó. Pero ya cuando estás con toda esa masa sonora encima,
se vuelve más complejo, ¿cierto? Porque además de que tienes que hacer tu parte, tienes que escuchar lo que los otros están haciendo, porque muchas veces no eres la melodía, sino que eres parte. Entonces, ¿cómo hago yo para apoyar a ese que está haciendo la melodía? Los primeros ensayos o el primer ensayo siempre es como el clave, es donde uno tiene que estar muy concentrado porque tienes que anotar todas las guías y ahí te das cuenta si tu preparación estuvo bien hecha o no. Las digitaciones, que es la disposición de los dedos que escogiste, está bien o si hay que hacer unos cambios, pero eso depende precisamente del primer ensayo. Son en total 6 días de fuerte ensayo, 3 horas diarias. En ocasiones como esta, según la complejidad de la obra, los ensayos pueden duplicarse. En casos así, la orquesta es dividida por secciones hasta que el director sienta que los movimientos de sus músicos han logrado el objetivo. Hasta que den el punto que se necesita para que el director diga: estoy completamente listo para hacer mi concierto. El director es un personaje supremamente importante dentro de la ejecución de un concierto. En primer lugar, él tiene que saberse la obra mejor que cualquiera del grupo y tiene que tener su propia versión. El director de la obra es quien le da la intención dramática y estética a la orquesta en cada presentación. Él trata con sus movimientos de lograr unidad entre los músicos para que al momento del concierto la sinfonía salga perfecta. Digamos, yo tengo mi parte preparada, la parte de viola. El violinista tendrá su parte y así cada instrumento de la orquesta, pero el director tiene que tener en su cabeza y haber estudiado las partituras de toda la orquesta. Él tiene que saber quién entra haciendo qué. Y él te explica sobre todo no solamente en las velocidades de la obra, sino como en las frases, cómo tenemos que decir las cosas para que el público lo acepte, entienda la idea. El objetivo es coger las voluntades, las mentes, las capacidades de una orquesta de 80, 90, 100, 120 personas, tomarlas, modificarlas, hacer una recreación de la obra para podérsela dar al público. Para lograr esto, el director hace con sus manos movimientos que para muchos en el público parecieran una danza mágica, pero que es imprescindible en la comunicación con sus músicos. Uno tiene la partitura aquí, pero uno por encima está todo el tiempo viendo lo que él está haciendo, que con una mano te marca el tiempo de la obra y con la otra te está dando indicaciones dinámicas, ¿cierto? A dónde va la obra, si es más rápido, si hay que bajarle, si estos bajan y los otros suben, él todo el tiempo está indicando qué hacer con la música, ¿cierto? Él es el que tiene la idea general de lo que tiene que sonar. Esa idea general que tiene el director parte del conocimiento exacto de cada instrumento que compone la obra. Mientras cada uno de los músicos tiene la partitura de su propio instrumento, que en este caso son 43 hojas para el violín, el director tiene una partitura de 402 páginas donde están las notas de cada uno de los instrumentos que componen la sinfonía y que él debió estudiar minuciosamente. Llega el día de la función. Serán 90 minutos en los que el público se transportará más de 100 años atrás a la obra de Gustav Mahler. El público empieza a llenar la sala. Mientras tanto, al fondo del teatro, los músicos se preparan para salir a escena. Ana María y Viviana esperan pacientemente su momento. Los nervios y la tensión antes de enfrentarse a un público son importantes para mantener la concentración. Siempre hay como un pequeño susto, ¿no? Es como una ansiedad.
Yo específicamente, pero es mi caso, pues yo necesito sentirme muy activa, ¿no? No como tranquila, así zen. Hay gente que está tranquila, que necesita como aislarse para estar tranquilo. Yo no, yo necesito un poquito como de adrenalina, entonces como para sentir fuerza, ¿no? Es difícil, uno siente nervios, siempre que se sale está uno nervioso, pero digamos que son menos nervios porque va uno muy acompañado, ¿cierto? Y siempre con la consigna de que vamos a hacer buena música y sobre todo que lo vamos a disfrutar. Atrás quedaron las decisiones administrativas, el trabajo de los utileros, las horas de ensayo. Ahora todo queda en manos de los músicos y del director. La gran orquesta detrás de esta orquesta ha terminado su trabajo. Por solo 90 minutos de música, el público juzgará todo el andamiaje que llevó meses de preparación. Atrás quedaron las horas que Ana María le dedicó a ensayar, en las que pudo equivocarse y corregir. Ahora solo tendrá una oportunidad de hacerlo bien. Te desconectas un minuto y se pierde la magia de la orquesta, ¿cierto? Y es una responsabilidad con el resto de tus compañeros. Todos estamos ahí. Uno solo que se desconecta y se daña toda esa magia del sonido. Aparte de los nervios que siempre dan y es bueno que den, es también como querer que la gente sienta lo mismo que uno. Que realmente se sientan a escuchar una sinfonía de Mahler y sientan la fuerza que tiene. El maestro Alberto Correa no dirige esta obra, hoy es un espectador más. Y como fundador y director de la orquesta, sus sensaciones son muy diferentes cuando está al otro lado del escenario. Cuando uno se sienta en el público, no hay goce perfecto. Uno tiene que estar ahí pensando, caramba, ¿cómo va a recibir el público? Entonces uno está más preocupado del público en estos momentos cuando uno es parte del público que de la misma orquesta. Porque a mí me toca ver todo el proceso desde el primer ensayo, van puliendo cada ensayo, en cada ensayo van puliendo cositas y cositas hasta que sale el concierto y uno a veces dice, irá a salir y salen allá y eso sale perfecto y uno queda feliz, tanto los directores, los músicos como uno. Es terrible para un director oír un concierto como público, pero asisto a todos los conciertos de la orquesta y a mi manera gozo con ellos. La música tiene ese algo que nos permite sentir. En una orquesta cada pieza es importante, la concentración es fundamental.
La perfección es resultado de la disciplina en un arte que los músicos muestran al público, pero que tiene detrás una verdadera ciudad invisible.